bienvenidos a cada uno de los alumnos en la clase de hoy. En este módulo hablaremos de ética, psicología y Biblia en la orientación y consejería pastoral. ¿Qué podemos decir como introducción, profesor? El aconsejamiento y la terapia bajo principios morales y bases cristianas son de sumo valor en los procesos de recuperación y restauración de una persona. Pero ¿qué sucede si hay falta de ética, de amor y cuidado por parte de algunas personas que desempeñan este tipo de profesión? Lamentablemente muchos individuos, parejas y familias no reciben de parte de Dios y de estos profesionales lo que tanto buscan y necesitan. Y lo podemos ver bastante, ¿verdad? Cada día, aún en lo secular, ¿verdad? Muchas personas no están recibiendo lo que necesitan. ¿Bajo qué contexto se debe practicar la orientación y consejería? Bajo un contexto ético, empático y con aptitudes espirituales y psicológicas óptimas para beneficio de quienes urgen de este tipo de intervención. O sea, verdaderamente el terapeuta, el consejero, debe de ser una persona recta. Debe de ser una persona que tiene misericordia del otro. En otras palabras, tener empatía, ponerse en los zapatos del que está con problemas y tener aptitudes espirituales, ¿verdad? Y psicológicas para poder ayudar a esa persona. En otras palabras, se requiere de hombres y mujeres con integridad cristiana para que la consejería sea efectiva y apropiada. Qué bueno, ¿verdad? Yo creo que esto nos desafía a todos a buscar en primer lugar cada vez más a Dios, ¿verdad? Poder parecernos a Él. ¿Qué podemos declarar acerca del problema ético? Se puede ver desde el punto de algo que no está bien, pero también se puede ver como un sinónimo de un reto. En los problemas siempre encontramos aspectos negativos y positivos. Cuando hablamos de aspectos positivos, es que los problemas nos hacen crecer, ¿verdad? Porque alguien puede decir, bueno, en los problemas no hay nada positivo. ¿Cómo no? Si nosotros luchamos, verdaderamente nos hacen crecer. Y también la Biblia habla, ¿verdad, amor? La Biblia habla de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Correcto. Entonces los problemas son desafíos que nos hacen crecer. Definición de ética y moral. ¿Qué es la ética? La ética es una rama de la filosofía que abarca el estudio de lo moral, de la virtud, del deber, de la felicidad y del buen vivir. Cuando hablamos de ética, nos estamos refiriendo al comportamiento, a la conducta y al actuar del hombre en cuanto a lo moral. Qué bueno, ¿verdad? Yo pienso que falta tanta ética muchas veces, ¿verdad? No tanto, y sí en el aspecto secular, pero tristemente en el ámbito religioso, ¿verdad? Eso es muy lamentable porque verdaderamente deberíamos de ser personas rectas. Como dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Así es que es importante que seamos éticamente correctos. Así es. Que no tengamos dobles caras ni máscaras, ¿verdad? Sino que seamos transparentes. ¿Y qué es la moral? Cuando hablamos de la moral, hablamos de un conjunto de creencias, normas y circunstancias a través de las cuales una persona demuestra que es buena persona, valga la redundancia. Qué bueno. Creo que cada uno de los alumnos estamos aprendiendo, ¿verdad que sí? Les felicitamos una vez más. Estamos avanzando. Así es. Estamos creciendo. Queremos felicitar a cada uno de los alumnos porque verdaderamente, amor, estamos entrando al módulo número 2 y es importante, cada vez vamos a ir aprendiendo más.
tanto para los pastores, líderes o miembros, hermanos, es una enseñanza muy buena. En realidad tenemos mucho que aprender. Sí, es un material precioso y realmente felicitamos porque hay muchos alumnos que no son líderes, ¿verdad? Son miembros y se requiere un gran valor, un esfuerzo. Así es que les felicitamos. Correcto. Y principios morales básicos de comportamiento ético. El espíritu fundamental del trabajo y relaciones de un orientador y consejero lo reflejaremos en los 5 principios morales básicos de comportamiento ético desarrollados por Kitchener. ¿Cuáles son? Bueno, el número 1 es la autonomía. Es reconocer el derecho que tiene toda persona de tomar decisiones y respetar la libertad y la dignidad del aconsejado, ¿verdad? Esto habla de beneficencia, o sea, es un compromiso de promover el bienestar del aconsejado, no de hacerle daño más bien, ¿verdad? Al aconsejado, que se llama maleficencia, sino todo lo contrario, que la persona se le ayude. También está la justicia. En otras palabras, es ser justo con los demás. Y otro de los puntos es la fidelidad, es ser leal y honesto en la relación de ayuda, ¿verdad? No aprovecharse de ninguna manera de la otra persona. El consejero debe ser una persona que sea fiel, ¿verdad? Con fidelidad. Yo creo que también se podría aplicar la regla de oro. ¿Qué te parece? Así es. No hagamos a otro lo que no nos gustaría a nosotros que nos hicieran. Así es, correcto. ¿Verdad? Yo creo que es bien aplicable en este punto. Correcto. ¿Verdad? Los límites éticos en la orientación y consejería. ¿Qué significan los límites del lugar de la consejería? Bueno, en forma regular, la consejería debería realizarse siempre en la oficina pastoral o en un lugar diseñado para este fin. Eso debería de ser siempre el lugar donde va a ser, ¿verdad? O sea que no puede ser, vente a mi casa que aquí te la voy a hacer, la consejería, no. Si estamos hablando de la iglesia, pues debería ser la oficina pastoral o alguna habitación que se preste para esto. Si alguna aula, ¿verdad? Así es. Si no tienen pues nada de eso, el santuario en un dado caso, poner 2 sillas, ¿verdad? Que se sienta cómodo, acogedor, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites del contacto físico en la consejería? Bueno, esto es muy importante. El consejero debe de tener mucha sabiduría hablando del contacto físico, ¿verdad? Tal vez solamente darle la mano o una palmadita en vez de estar abrazando. Y personalmente, amor, yo creo que en el caso del sexo opuesto, si se puede, debería de estar el cónyuge del aconsejado, ¿verdad? Si es que no viene la pareja, sino que solo viene, digamos, el consejero es un varón y viene una hermana, debería mejor el consejero tener a su esposa si se puede, porque tenemos que cuidarnos lo más que se pueda para que no haya duda de todo lo que se está haciendo. Y en el caso de las hermanas que están estudiando y tal vez no son pastoras, las alumnas, pues yo creo que también sería conveniente que mujer con mujer, ¿qué piensas, verdad? Yo creo que sí, y si se diera pues de un varón, tendrían que ver si puede estar el esposo, porque hay que guardar esa distancia, es necesario, hay que ser sabio. Sí, así es, así es. ¿Cuáles son los límites de las emociones en la consejería? Bueno, a veces un aconsejado del sexo opuesto puede que empiece a tener sentimientos románticos por el consejero y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Debemos de conservar nuestra distancia y no involucrarnos en las emociones. Y
Por eso la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que es claro de entender que el consejero no puede salir a cenar o almorzar con el aconsejado o la aconsejada. Bueno, si son del mismo sexo no habría problema. Pero del sexo opuesto, el consejero que vaya a cenar con su esposa. Así es. ¿Verdad? Porque puede ser algo muy peligroso. Yo creo que es importante esto de los límites, ¿verdad? Porque también se idealiza bastante. Así es. ¿Verdad? La persona está frágil y ve al aconsejado, al consejero o a la consejera y dice, wow, en el caso de que quisiera tener ese esposo, ¿verdad? Y wow, mi esposo, correcto. O viceversa. Porque se idealiza, están frágiles y se puede idealizar, ¿verdad? Es importante eso, aclararlo, ¿verdad? Aclararlo es muy importante, cubrirnos. Así es, yo he escuchado pastores de renombre a nivel mundial, digamos, o evangelistas como Luis Palau, que dice que no debería de estar nunca el pastor o el líder, el consejero, con una persona sola del sexo opuesto. Y dice, porque yo he visto, decía él, caer pastores con grandes congregaciones. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto. Sí, no hay que ir con miedo, pero sí con precaución. Así es, ¿verdad? ser sabio. Ser sabios. Los límites de respeto del orientador y consejero hacia el sexo opuesto. Siempre debemos de tener mucho respeto hacia el aconsejado, ¿verdad? Si no, podemos dañar a muchas personas. Creo que cuando son de sexo opuesto, pues sería recomendable, como dije ya, que el pastor o el consejero esté con su cónyuge. Si se puede, sería mucho mejor. Muy bien. Y vamos a la lección número 2. Estamos avanzando. Asuntos éticos y religiosos. ¿Qué podemos mencionar acerca de los asuntos éticos y religiosos en el tiempo actual? Bueno, hoy hay situaciones bien difíciles, ¿verdad? En los que estamos viviendo. Las personas hoy en día creen tener el potencial para decidir si permiten o no el nacimiento. O sea, pueden decir, bueno, yo quiero abortar. Hoy se decide si alguien sigue viviendo o no sigue viviendo. O inclusive la eutanasia, ¿verdad? De poder tener derecho a morir, digamos. Y estamos en una situación bien difícil para el área cristiana, ¿verdad? Hay que recordar que la fe cristiana se fundamenta sobre la base que hay valores eternos y espirituales que ayudan a dar significado a la vida. Entonces, de verdad, ahora estamos viviendo momentos bien difíciles porque jóvenes cristianos están diciendo que si alguien pues no quiere tener su hijo, su hija, que lo aborte. Y estamos en una situación bien complicada, de verdad. Que Dios nos ayude en estos aspectos de la consejería para ser sabios, para que sea el Espíritu Santo que nos dirija, para no dañar a las personas, sino que con sabiduría hablarles la palabra de Dios. Sí, son tiempos delicados, ¿verdad? Son tiempos bien frágiles a nivel mundial, ¿verdad? Así es. Asuntos éticos. ¿Qué sucede con algunos nuevos enfoques filosóficos y del avance de la ciencia? Bueno, ahora están hablando prácticamente de la relatividad, ¿verdad? Que nada es absoluto. Entonces han creado dificultades para definir qué es ético y qué no lo es en asuntos importantes de la vida humana. Entonces alguien puede decir, bueno, para ti es ético no abortar, pero para mí no hay problema. O sea, yo me siento bien. Entonces estamos hablando de eso mismo, que son momentos bastante críticos. Sí, bastante delicados, ¿verdad? Bastante frágiles. Consideraremos algunos factores que han creado dilemas éticos que son importantes para reflexionar. El primero sería cambio en la tecnología. Yo creo que es importante porque para los pastores que están en esta clase y para todos los hermanos, ¿verdad?
estamos basados en la palabra de Dios. Eso no hay duda. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque tenemos que estar preparados y conocer lo que se está diciendo. Lo que está diciendo la humanidad, lo que está diciendo el posmodernismo, lo que está diciendo la sociedad. Es estar preparados para poder responder, ¿verdad? Entonces, quiero recordar que ya mencionamos que los avances de la ciencia han traído dificultad en la parte de la consejería, en la parte cristiana. La situación ética se discute en el sentido de la preservación o no de la vida de una persona que está en etapa terminal de una enfermedad o de una muerte cerebral. Y lo único que lo mantiene con vida es un respirador artificial. Entonces ahora verdaderamente hay voces a nivel mundial que están bien fuertes. Aunque nosotros como cristianos debemos de estar basados en los principios de la palabra del Señor. Sí, son momentos difíciles, momentos de verdad que la humanidad estamos atravesando. Y el punto número 2 sería avances científicos. También, ¿verdad? Hoy con el avance de la ciencia existe la capacidad de saber si un feto tiene desórdenes genéticos. Hoy nos pueden confirmar si un niño nacerá con discapacidad o lo que se conoce como capacidades diferentes. Entonces le pueden aconsejar a los padres que aborten el bebé. Y eso pues trae dificultad porque una pareja de la iglesia que tal vez le digan los doctores, mira, hemos descubierto que tu niño va a nacer o tu niña con una discapacidad y nosotros creemos que es mejor que lo abortes. Por eso estamos hablando del avance de la ciencia, porque antes no se sabía, ¿verdad?, si un niño iba a nacer discapacitado, pero hoy sí se puede saber. Entonces los doctores le pueden decir y la pareja pueden ser cristianos. Entonces esa pareja va a venir donde el pastor a decir, fíjese pastor, pues que nosotros nos dijeron esto. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree? ¿Lo abortamos? ¿No lo abortamos? ¿Qué dice la Biblia? Esas son las situaciones difíciles que está habiendo con el avance de la ciencia. Sí. ¿Qué pasa si esa pareja es cristiana y le consultan al pastor? Bueno, lo acabas de explicar, ¿verdad? Lo acabas de mencionar. Así es. Ahí pues el pastor con sabiduría de Dios, ¿verdad?, explicándole lo que la palabra del Señor enseña. Y una cosa importante, amor, que los pastores y hermanos que están en esta clase deben de entender, es que en la consejería, hablando legalmente, tú no le puedes decir a la persona lo que tiene que hacer. Aborta o no aborta, no puedes decirle. Tú le vas a mostrar los principios de la palabra. Mira, esto dice Dios, fue Dios el que nos creó. Y ahora, esa situación de ustedes. ¿Usted qué dice? No, ustedes son los padres, ¿verdad? Que sienten ustedes, no, yo solo les muestro lo que la palabra enseña, porque si no después legalmente puede haber hasta una acusación, ¿verdad? Inclusive en los divorcios es igual, no le puede decir el pastor, el consejero, divórciate, porque después legalmente lo pueden acusar y decir, él me dijo. Ahora, uno debe con sabiduría de Dios decir, ¿verdad?, que cómo estás viendo esta situación, cómo vives, vives en paz, tú qué crees que vas a hacer. Entonces, en otras palabras, el consejero no dice directamente, sino que de una forma indirecta lo está llevando a que la persona tome la decisión. Eso es importante. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Así Aunque es. seamos pastores y tengamos años y doctorados y todo, como consejero no podemos decir qué es lo que la persona va a hacer. Así es. ¿Verdad? Legalmente no se puede. Con sabiduría le mostramos la palabra de Dios. Así con es. sabiduría le mostramos la palabra de Dios. Pero nosotros no podemos, ¿verdad?, decir, porque puede venir hasta una demanda. Eso hay que saberlo.
Eso es importante saberlo. Sí. Cambios culturales, ese sería el punto número 3. También es que estamos viviendo en un tiempo bien difícil, ¿verdad? Porque los cambios culturales en estos últimos años, pues, ha tocado la base de la ética, ¿verdad? Para nosotros una cosa es importante, para el mundo no. Y la Biblia lo dice. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces estamos viviendo en una situación bien complicada. Yo creo que nos toca buscar a Dios, orar, pedir sabiduría del Espíritu Santo, porque estamos viviendo situaciones difíciles. Y prepararnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Así es. Prepararnos porque no podemos ser ignorantes, ¿verdad? No podemos ser neófitos. Tenemos que estar listos, preparados. Mencionaremos de las alternativas filosóficas que compiten. El primero sería el hedonismo. ¿Qué tú nos puedes decir? El hedonismo. ¿Qué podemos decir? Es la doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de ser de la vida. O sea, es la enseñanza que debemos de vivir para gozar. Ahora, claro, sabemos que eso no es la verdad de la palabra de Dios. En otras palabras, si yo soy feliz drogándome, si yo soy feliz viviendo con varias mujeres, eso dice el hedonismo, ¿verdad? Sabemos que bíblicamente es contrario, pero algún pastor podría estar preguntándose, amor, ¿y por qué estamos hablando de esto y no de la Biblia? Es que estamos preparándonos. Así es. Es para no ser ignorantes, sino preparados. Saber que el mundo piensa de esa manera. Y esto nos va a ayudar a capacitarnos más en la palabra del Señor. Y uno poder detectar inclusive que llegan personas a la iglesia que son hedonistas, ¿verdad? Que ellos, el placer es lo que vale y lo demás no importa. Y vemos, de verdad, que en lo que llevamos de pastores, hemos visto muchos cristianos, muchos hermanos y hermanas con ese mal, ¿verdad? Con ese sentimiento. Y el punto número 2 sería el utilitarismo. El utilitarismo es una doctrina también filosófica según la cual lo que es útil es bueno. O sea, en otras palabras, si un anciano ya ni sirve, ¿para qué va a seguir viviendo? Así de sencillo, ¿verdad? En este sistema ético están buscando una forma de vivir moral aparte de la Biblia y aparte de la creencia en Dios. Entonces, ese es el problema. Lo que sirve es importante y lo que no, pues que desaparezca. Así de sencillo. Son doctrinas totalmente egoístas, ¿verdad? Así fundamentadas, basadas en egoísmo. En egoísmo, así es. El punto número 3 sería el absolutismo. Sí, otra. Esta es otra posición que mantiene que en cada asunto hay algo correcto y algo incorrecto. Son posturas extremas, no hay un punto medio. Los fariseos resolvían los problemas de esta manera, no tenían misericordia. Se iban a los extremos y todo esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y vemos también dentro de la iglesia cristiana, vemos estas tendencias, ¿verdad? Así es. Aunque no se llamen, no se digan que son esas tendencias, pero de verdad lo hay, ¿verdad? Sí, no hay misericordia, es blanco o negro. No se puede romper las reglas. Y implicaciones para orientadores y consejeros. Los líderes cristianos también enfrentan situaciones en las que el ejercicio de la consejería se enfrentan con los desafíos éticos que hemos mencionado anteriormente. Y el punto número 1 sería aquellos que están relacionados con las raíces éticas de nuestra fe. También los cristianos son víctimas de estos cambios radicales en cuanto a la ética, ¿verdad? No nos salvamos. El consejero siempre actuará conforme los principios bíblicos. Eso es importante saber, ¿verdad? Nosotros no podemos ignorar la ciencia. Hay cosas muy importantes de la ciencia.
Pero cuando la ciencia está en contra de la palabra de Dios, nuestra base es la palabra de Dios. Eso debemos de entenderlo claramente. O sea, somos consejeros cristianos. Es una consejería cristiana. Basado en los principios de la palabra de Dios. El punto número 2, los que están relacionados con nuestro prójimo. Este principio implica que todos somos responsables de tener amor los unos por los otros. Debemos de tener interés por el bienestar de los demás. O sea que aquí estamos hablando de lo contrario que estuvimos diciendo anteriormente, que todo era el egoísmo. Ahora es bíblicamente a través del corazón de Dios. Si somos cristocéntricos, debemos de ver el beneficio, la ayuda de los demás. Muy bien. Asuntos religiosos. La relación entre la religión y la ética pueden también generar controversias que signifiquen dudas en lo que respecta a los asuntos religiosos. Yo creo que hoy más que nunca, amor, toda la juventud, y hablando de los cristianos, están siendo bombardeados, ¿verdad? Las personas jóvenes se están enfrentando a teorías ateístas, ¿verdad? Que no creen en Dios, filosofías materialistas. Buscan con frecuencia la ayuda del pastor para un consejo. Pero sí, la juventud está siendo bombardeada con todo este tipo de enseñanzas, de influencias científicas, éticas, que no son conforme a la palabra. Y qué bueno que aquí hay muchos que son mamás y papás, además de que tengan un cargo o algo en la iglesia. Es importante saber eso, ¿verdad? Así es. La presión, más que nunca, que la juventud, la adolescencia y los niños están enfrentando. Es muy grande, sí. Es muy grande, es como nadar contra la corriente. Así es. Por ejemplo, amor, en Europa, ya en las clases, los maestros con el material que tienen, deben de enseñar a los niños que hay niños varones con pene y hay niños varones con vulva. Y hay niñas con vulva y niñas con penes. Entonces, imagínate, todo esto desde pequeño está trayendo una confusión tremenda. Y los jóvenes pues también de igual manera están siendo atacados por todos lados, y por eso es que se necesita la consejería cristiana. Sí, la ideología de género ha venido a bombardear y a desestabilizar, ¿verdad? Y la iglesia cristiana, nosotros no podemos hacernos ni los sordos, ni los mudos, ni los ciegos. Tenemos que conocerla para poder combatirla, ¿verdad? Para poder combatirla. ¿Cuáles son algunas dudas que manifiestan las personas? Bueno, dudas causadas por dolencias espirituales, ¿verdad? Ocasionalmente algunos creyentes que caen en pecado. También hay dudas que involucran a la ciencia y a la religión. Esto trae cierta confusión, ¿verdad? Para algunos. Dudas relacionadas con la Biblia. Hermanos que tienen dificultades con ciertas creencias y doctrinas de la fe. Dudas que involucran la finalidad de la fe cristiana. Algunas personas pues que están luchando porque dicen, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Pero es que hay muchas religiones, hay muchos grupos. ¿Cuál es la verdad? Y esto pues está trayendo problemas, y ahí es donde tenemos que pedir sabiduría, porque la verdad la encontramos en la palabra de Dios. Amén, así es, así es. ¿Cómo el pastor trata con cada una de estas dudas? El consejero debe reconocer por lo general que la persona está dando un mensaje que puede ser interpretado como un grito de ayuda, ¿verdad? Quiere resolver, está necesitado intelectualmente y emocionalmente, y están afectando su corazón, su vida. Debemos darle apoyo y asegurarles que muchas de las verdades religiosas no están para ser explicadas en una forma lógica o científica. Más bien hay que aceptarlas como por revelación.
porque hay cosas pues que no tenemos una mente tan finita que no podemos resolver. No podemos llegar con nuestra mente finita a la grandeza de Dios. Y hay cosas pues como la Biblia dice que le pertenecen a Dios. Así es. No podemos nosotros con nuestra mente finita, como acabas de decir, hablar y cuestionar a un Dios infinito, ¿verdad? Es muy difícil y ahí entra la fe. Así es. Entra la fe. Vamos a la lección número 3. Modelos psicológicos en orientación y consejería. ¿Cuáles son algunas de las corrientes psicológicas? Bueno, dice algunas porque hay muchas, ¿verdad? En las líneas modernas está el psicoanálisis, que esto verdaderamente no es aceptable, digamos, por el cristianismo, ¿verdad? Porque aquí entra la hipnosis y todo eso y nosotros no vamos por allí. También en la parte moderna está el cognitivo-conductual, que esa es muy buena, es importante en un área, y también está la humanista, ¿verdad? Y en la línea postmoderna está la que se conoce como construccionista. Eso es algo muy importante y ya vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Qué bueno. Esto se está poniendo muy bueno. Objetivos de los modelos psicológicos. Depende de la valoración de la necesidad del aconsejado. Así se puede usar algunos de los modelos psicológicos, ¿es correcto? Así es. En la parte terapéutica profesional, ¿verdad? Cuando hablamos de un psiquiatra o un psicólogo que ha sido graduado de la universidad, entonces se pueden usar diferentes tipos de terapia, depende de la necesidad de la persona, ¿verdad? Por eso hablamos del modelo cognitivo, para modificar los esquemas de pensamiento. Cuando hablamos de cognitivo quiere decir pensamientos. Entonces ese es para cambiar la manera de pensar de la persona. La Biblia en Romanos 12:2 dice que debemos de cambiar la manera de pensar. Y también está el modelo conductual y ese modifica la conducta de la persona, ¿verdad? Y también tenemos el modelo cognitivo-conductual. O sea, hay uno solo que es cognitivo, cambiar los pensamientos, hay uno que es cambiar la conducta y hay uno que mezcla los dos y es el cognitivo conductual. Si cambias la manera de pensar, cambiará tu manera de actuar. También está el modelo gestáltico, conseguir un ajuste creativo en la interpretación entre la persona y el mundo que le rodea, ¿verdad? Centrándose en la experiencia. Muy bien, qué importante, y la Biblia nos habla de eso, ¿verdad? Ya tú lo dijiste, cambia tu manera de pensar, ¿verdad? Nos exhorta. ¿Y los modelos psicológicos? El modelo psicoanalítico, el psicoanálisis se cuenta entre los modelos de descubrimiento que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias que han dado origen a sus afecciones. O sea, quieren que se profundice, ¿verdad? Pero como dije ya, uno de los problemas del psicoanálisis es que parte de la base de eso es la hipnosis. Y nosotros los cristianos pues no vamos por ahí. También está el modelo cognitivo-conductual, ¿verdad? Que es el modelo que postula que hay que cambiar las emociones para poder cambiar la conducta. Este dice, el problema no es lo que te sucede, sino cómo interpretas lo que te sucede. O sea, quiere decir, si yo estoy esperando en una fila, depende de lo que interprete, así me va a afectar, ¿verdad? Si estoy desesperado y digo, esta persona, entonces me voy a poner mal. Pero si la forma de pensar mía es, bueno, aquí estoy tranquilo. Yo no estoy involucrado en un accidente ni nada. Sí, tu forma de pensar, como lo estás analizando, es lo que vas a actuar, ¿verdad? Y también está el modelo humanista. Este modelo pues concibe al hombre como un potencial para lograr la autorrealización, ¿verdad? Y sabemos pues que el humanismo
está prácticamente contrario a la palabra del Señor, porque el centro es el hombre. Es egoísta. Es egoísmo y el centro debe ser Cristo. Y también está el modelo posmoderno. La finalidad de este tipo de terapia es que el consultante encuentre un significado a lo que él mismo o un significado a su yo, que casi viene siendo pues como el humanismo. Se ¿verdad? parecen al humanismo, ¿verdad? El yo, cómo me siento yo y El yo-yo. el yo-yo. Dicen que es la expresión más usada hoy en día. Y es tremendo ahora porque jamás se va a satisfacer. Así es.